Dios les bendiga en esta hora, mis hermanos. Les saluda nuevamente su hermana en Cristo, América. Saludos también para la congregación de la Iglesia Pentecostés, Casa de Adoración y Alabanza al Rey. Dios me les bendiga en esta hora. En esta hora te traigo una palabra, amén. Una palabra que ha tocado mi corazón al ver todo lo que ha estado pasando en el mundo, cuestionamientos, que por qué el Señor permite las cosas malas, todo lo que estamos pasando ahorita, lo permite hacia los hijos del Señor, hacia los creyentes, hacia los siervos. En esta hora, yo te voy a hablar, ¿verdad? Yo le puse por tema: Dios sabe lo que hace en tu vida. Dios sabe lo que hace en tu vida, mi hermano. Pero antes de entrar a esta palabra, a esta reflexión que yo te traigo en esta hora, vamos a ponerlo en las manos del Señor. Padre Celestial, vamos una vez más ante tu presencia para darte honra y gloria, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Padre, porque tu misericordia, Señor, nos mantiene de pie. Aún, Padre, aún nosotros, sin merecerlo, Señor, usted nos ama con ese amor, Padre, sobrenatural. Te pido, Señor, que sea usted, Señor, hablando a través de mis labios, Señor. Que sea usted impartiendo, Padre, en esta hora su palabra, Señor. Que su palabra no regrese, Padre. Que no retorne vacía, Padre, en esta hora. Que imparta, Padre. Que toque, Señor, en esta hora esos corazones, Señor. Y aún esos corazones duros, Padre. Usted los empieza a tocar, Padre Celestial. Y empieza a trabajar más con la vida de cada uno de ellos. Pase carbón encendido en mis labios, Señor. A un lado mi carne, Señor. Para que su Espíritu, Señor, hable a través de mi vida en esta hora, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Sea usted hablando, Padre. Gracias, Señor. Amén. Como yo ya les dije, yo le puse por nombre: Dios sabe lo que hace en tu vida. Dios sabe lo que hace en tu vida y en mi vida. Él va a trabajar con tu vida y con mi vida, dependiendo lo que nosotros, más bien dependiendo lo que el Señor quiere hacer con nosotros, para el propósito que somos llamados a cumplir aquí en la tierra. Una de las cosas que yo te quiero decir en esta hora: solo hay que ser muy valiente para arrebatar lo que el diablo nos robó y ver las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Solo no cuestionemos a Dios y no murmuremos de lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, con cada uno en su pueblo. No hay que hablar, no hay que murmurar, no hay que señalar y no hay que apuntar. En estos días yo hablaba y decía que no somos nadie para condenar a las personas, ni para mandarlos al infierno. Si Dios no lo ha hecho con nosotros, aún Él teniendo la autoridad, no lo hizo, sino que nos amó y nos rescató y nos dio esa libertad por la cual hoy somos libres y podemos hablar de su palabra, hablar de sus grandezas. Entonces, no hay que hablar, no hay que murmurar de lo que el Señor está haciendo en su pueblo. Si recordamos la generación vieja que salió de Egipto, esa generación, esos israelitas no pudieron entrar a la tierra prometida, a la tierra donde fluía leche y miel. No llegaron a cruzar ese Jordán. ¿Por qué? Porque ellos murmuraban de lo que el Señor hacía con el pueblo. Si el Señor mandaba maná, si el Señor los tenía muy consentidos, aún ellos de ser lo que fueran, aún ellos recordando cómo vivían en Egipto y queriendo regresar a Egipto, el Señor como quiera, con su gran misericordia, el Señor les daba de qué comer.
El Señor nunca los dejó solos en ese desierto. Tuvieron columna de fuego de noche, una columna, una nube, amén, de día que los tapaba del sol, y la columna de fuego era de noche para alumbrarlos. Que ellos vieran que era Jehová de los ejércitos quien estaban con ellos. Pero ¿qué hacía ese pueblo? Esa generación vieja. Siempre murmuraban, no creían, perdían, amén, el enfoque de ver lo que el Señor ya les había prometido. Perdían el enfoque. Entonces, ¿qué hizo el Señor? No permitió que entraran a la tierra prometida. Todos los que entraron a la tierra prometida era la generación nueva que entró con Josué. Pero para que ellos pudieran entrar a esa generación, para que esa generación, pudiera entrar nueva, tuvo que limpiar primero lo pasado. ¿Para qué? Para que no fuera piedra de tropiezo para Josué. Porque el Señor sabía que si los dejaba entrar, aún siendo mal agradecidos con el Señor, podían ser piedra de tropiezo para Josué y no ayudarlo, alentar para poder entrar a esa tierra prometida que el Señor ya les había entregado desde que salieron, amén, de Egipto. Porque desde que salieron el Señor les habló que los llevaría a una tierra prometida donde fluía leche y miel. Pero a consecuencias de su murmureo, a consecuencias de su incredulidad, a consecuencias de perder el enfoque en lo que el Señor les había entregado, no pudieron entrar. Miren, mis hermanos, Dios sabe lo que hace con cada uno de nosotros. Recordemos que todo lo que pasemos en nuestras vidas, ya sea malo, ya sea bueno, es porque Dios lo permite. El Señor lo permite, como el Señor permitió que pasara por tanto proceso Job. ¿Y quién era Job? Muchos conocemos la historia de Job. ¿Quién era Job? Job era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. A mí me llama mucho la atención de que aquí dice la palabra del Señor que Job era apartado del mal. Pero él pasó un proceso que el Señor le permitió. ¿Por qué digo que le permitió? Porque aquí mismo en la palabra no lo dice. Que el Señor permitió que Satanás zarandeara la vida de Job. Que tocara su familia, su casa, sus finanzas. Después que Satanás tocó todo esto, Job aún no peleaba en contra de la voluntad de Dios. Job nunca le reprochó a Dios, aún habiendo perdido a sus hijos. Dice la palabra de Dios que volvió a Satanás, volvió a zarandear a Job para ver si Job reprochaba a Dios, a ver si Job maldecía a su Dios. ¿Y cómo lo tocó? Con una sarna, una enfermedad que era una sarna. En esta hora hay dos puntos que quiero tocar en esta hora, mis hermanos. Son dos puntos importantes. Porque hoy en día estamos pasando por tantas cosas. Los creyentes también han sido tocados. Pero déjame decirte que si tú eres un creyente, que veas lo que veas, le sigues creyendo a Dios, sigue adelante. Estos dos puntos que yo voy a tocar en esta hora es para abrirnos un poco los ojos y no cegarnos y no ser
como ese pueblo, esa generación antigua que salió de Egipto y que no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por tanto murmureo. Yo te digo en esta hora, no hay que murmurar de lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. Si Dios lo está permitiendo es por algo, porque recordemos que todo lo malo que el enemigo quiera usar en nuestra contra, el Señor lo va a usar para bendición en nuestras vidas. Si tú estás pasando un problema, una aflicción, una enfermedad, aún estás pasando, amén, por este virus, déjame decirte que si tú eres un creyente del Señor y tu familia te ha cuestionado el por qué, si tú eres un creyente, recordemos lo que pasó con Job después de que le cayó la enfermedad. Tenía 3 amigos Job, fueron y lo vieron. ¿Qué hicieron estos amigos? Lo reprendieron. Porque para ellos lo que Job estaba pasando era por causa de pecado. Porque Job había hecho algo malo delante de los ojos de Dios. Cuando la palabra nos dice quién era Job, era un hombre recto, temeroso y apartado del mal. Si tú estás pasando una enfermedad, como ya te lo dije, aún el virus, y tu familia te ha cuestionado que por qué, si tú eres un siervo de Dios, si tú eres un hijo de Dios, y que porque dice la palabra en el Salmo 91, que nada nos tocará a los que habitamos bajo las alas del Altísimo, déjame decirte que el Señor lo ha permitido, así como permitió que el Satanás zarandeara la vida de Job, también lo ha permitido con nosotros. Y eso a Job le ayudó, amén, para poder ver quién era realmente su creador, quién era Jehová de los ejércitos, el que estaba con él. Porque de oídas te había oído, te había escuchado, pero no te conocía realmente quién eras tú. Y hoy en día el Señor quiere que realmente le conozcamos quién es Él. El Señor le regresó más de lo que tenía Job, pero Job nunca maldijo al Señor. Aún su propia esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Job no lo hizo. Sus mismos amigos le reprendieron. A uno de ellos le dijo: pues si tú eres el que levantas al caído, tú eres el que nos animas, el que nos fortaleces, y mira cómo estás. Es porque el Señor quería que Job aprendiera a conocerlo más. Y Job lo conoció más al Señor. La situación que estás pasando te va a llevar a conocer quién es realmente tu Creador. Porque muchas veces decimos que le conocemos, pero de dientes para afuera y no de corazón. El Señor quiere que realmente tú le conozcas de corazón. Como ya lo dije, hay 2 puntos que voy a tocar. El punto número 1 es que si tú estás pasando una enfermedad, estás pasando por una tribulación, puede de que sí sea por pecado. Muchas veces pasamos consecuencias, amén. Son las consecuencias que pasamos por el pecado que hemos cometido y que hemos hecho. Pero Dios lo permite para hablarnos ahí. Dios lo está permitiendo para hablarnos ahí y enderezar nuestros pasos y caminar bajo la voluntad del Señor. Porque Él nos ama y no quiere que nos perdamos. Esto quiere decir que sí, hay enfermedades, hay tribulaciones que pasamos a consecuencias de nuestro pecado. Pero, aquí dice, todo esto lo pasamos porque el Señor quiere llamar nuestra atención y quiere decir: oye, sin mí no eres nadie, necesitas que yo camine al lado tuyo, necesitas verme a mí, necesito que camines bajo mi voluntad y no como tú quieras.
Pero esta es la primera etapa que uno pasa. Esa es una primera etapa. Porque tú no puedes ser creyente y estar cometiendo el pecado. Yo te estoy hablando del pecado cuando tú vienes arrepentido al Señor. Tú le conoces. Amén. Y Él te perdona. Esa es la primera etapa. Después de conocerlo, tú ya no vuelves a ejercer el pecado. Después de pasar por la primera etapa, que es reconocer que Dios es nuestro Salvador. En Hechos 2:21 dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Él nos liberta y nos hace libres. Pero, mira mi hermano, pero nosotros tenemos que luchar con la tentación y con el pecado. ¿Qué nos dice Santiago 4:7? Someteos pues a Dios y resistir al diablo, y huirá de vosotros. Someteos a Dios. Someteos pues a Dios y resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Así que después de que Dios entró a nuestro corazón y lo reconocemos como nuestro Salvador, o hacemos votos nuevos delante de Él, tenemos que estar sometidos, amén, sometidos a Dios. ¿En qué? En la oración, en el ayuno, en leer la palabra. Hay que estar sometidos y caminar bajo la voluntad de Él. Este es el primer paso que yo te estoy hablando. Que sí hay consecuencias del pecado que cometemos, pero cuando venimos a los pies de Cristo, el Señor nos perdona, nos liberta. Y nosotros tenemos que luchar para no contaminarnos, para no caer en tentación y librarnos del pecado. Y como nos lo dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios y resistir al diablo, y el diablo oirá a Dios. Si tú estás sometido bajo la voluntad de Dios, tú no vas a poder caer, tú vas a poder resistir hacia las acechanzas del enemigo y el diablo va a huir de tu vida. Pero si tú no te sometes, si tú no tienes una vida sometida bajo la voluntad de Dios en la oración, ayuno y meditar en la palabra de Dios, cuando venga el ataque del enemigo, tú vas a ser débil y tú vas a poder caer. Y volvemos a comenzar con lo mismo. Y lo que tú llevabas ganado, vuelves a estar en nivel 0. Porque tienes que volver a comenzar de 0. Y tenemos que volver a comenzar de 0 y caminar nuevamente. Por eso es importante que cuando nosotros le creemos al Señor como nuestro Salvador o hacemos nuevos votos, estar sometidos bajo la voluntad de Él. ¿Para qué? Para poder esquivar todo dardo del enemigo. Después de llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, ahí entramos al siguiente punto número 2. Es el que quiero que tú escuches. Tú eres un creyente, tú ya pasaste la etapa número 1. Tú has sido obediente. Tú has estado sometido al Señor. Pero aún así han venido cosas a tu vida, han venido enfermedades, aún el virus te ha tocado. Es porque Dios lo ha permitido. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios permite algo en nuestras vidas, que sea algo muy fuerte y se mire malo, es porque el desierto nos acerca más a Dios. Es que nos acercamos nosotros más a Dios y ahí le conocemos más quién es nuestro Creador. Así como Job le conoció quién era su Creador. La carta a los Romanos, versículo 8, verso 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué te quiero decir?
lo que te dije hace un momento atrás, que todo lo que el diablo use en tu contra, Dios lo va a usar a favor tuyo. Amén. Porque el Señor te quiere mostrar algo ahí. Dios quiere mostrarte cosas nuevas, subirte de rango espiritual. Cada proceso nos lleva a un peso más de gloria. Mire, mi hermano, a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el versículo 4, verso 17, nos habla: porque esta leve tribulación momentaria produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación momentaria produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si regresamos a la carta de los Romanos, en el versículo 8, verso 18, dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Mira, el apóstol Pablo nos dice: porque esta leve tribulación, es que realmente para Dios es algo leve, pero para nosotros es algo grande, que no podemos con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Tenemos que entender que hay cosas que podemos hacer con nuestras fuerzas y cosas que realmente no podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Y tenemos que dejar que la mano de Jehová entre a ayudar, y que sea Él obrando como Él quiere obrar. Por eso le puse como tema: Dios sabe lo que hace en tu vida. Dios sabe cómo va a trabajar en tu vida. Dios sabe cómo va a trabajar en mi vida. Cuando el Señor quiere movernos a un rango espiritual más arriba, el Señor sabe cómo lo va a hacer. Y Él sabe el por qué y para qué va a ser usado. Amén. Y qué autoridad nueva nos va a estar dando para poder hablar con autoridad de las cosas que el Señor va a hacer. Y en la carta de los Romanos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Lo que estás pasando hoy no se compara con lo que va a venir el día de mañana a tu presente. Hoy puedes estar llorando, hoy puedes estar con tristeza, pero déjame decirte que lo que sembraste con llanto, con tristeza, lo vas a cosechar con alegría. Es ahí donde el Señor se va a manifestar. Es necesario pasar los creyentes por tribulación. Aún ser el más ungido es necesario pasar, porque es ahí donde el Señor nos mueve a otro rango espiritual. Que aunque pasemos los creyentes por tribulaciones y aflicciones, mis hermanos, en nuestras vidas, Dios lo permitió para llevarnos de gloria en gloria, para tener la autoridad de hablar y reprender las artimañas del enemigo en nuestras vidas. Cada tribulación nos capacita, y no solo nos capacita, sino que recibimos una unción fresca en nuestras vidas para seguir guerreando al enemigo. Así que no se turbe vuestro corazón si pensamos ¿qué dicen de nosotros? No se turbe. Si pasamos por malos momentos, no se turbe nuestro corazón. Dios lo permitió para sacarnos victoriosos de todo lo que estamos pasando y tener el derecho legal de hablar las grandezas que Dios hace en nuestras vidas. Porque mira, mi hermano, no podemos estar hablando que hay un Dios que restaura familias, matrimonios, que salva a hijos rebeldes, que hay un Dios que sana de cáncer y de todo tipo de enfermedad si no hemos pasado por ahí. Lo que la gente puede ver ahorita
en tu condición como estás mala, déjame decirte que ese es el testimonio que tú vas a dar el día de mañana para poder levantar a aquellas personas caídas y hablar con el respaldo de Dios. Que hay un Dios que todo lo puede. Que todo lo puede. Porque muchas veces queremos hablar de las cosas grandes del Señor. Queremos hablar que Dios, como ya lo dije, sana de cáncer, que restaura matrimonios, que restaura familias, que el hijo rebelde vuelve a los pies de Cristo cuando no hemos pasado una tribulación. Lo que tú estás pasando ahorita, como ya lo dije, va a ser el testimonio de mañana. Lo que tú estás pasando hoy, como tempestad, como tribulación, como desierto, es el escenario perfecto que el Señor va a usar para respaldarte cuando tú te pares a hablar de su palabra. Porque tú ya lo viviste, porque tú ya lo vistes en tu vida. No te lo contó fulanita, no te lo contó Juanito, Juanita, María, Mario, Juanito, sino que tú lo estás viviendo y tú lo vistes. Es necesario pasarlo, pero el Señor nos saca más que vencedores y más que victoriosos. Así que en esta hora yo te digo, no cuestiones, no murmures. Dios sabe lo que hace con cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de su pueblo. Si el Señor ha permitido que te toque la enfermedad, no quiere decir que es porque estás en pecado y que la gente te lo está haciendo ver como que estás en pecado después de que tú levantabas al caído. No, es porque el Señor quiere que tú mires más allá de lo que el Señor quiere hacer en tu vida, para darte la autoridad de reprender toda enfermedad. Porque muchas veces nos ponemos a reprender enfermedades cuando ni siquiera hemos sido procesados por una enfermedad. Muchas veces oramos por matrimonios, por familias que sean restauradas y tú no has pasado por nada de eso. Y no tienes el derecho legable espiritualmente hablando. Porque todo esto se mueve en el ámbito espiritual. Porque en el ámbito espiritual es donde más golpea el enemigo para que nosotros callemos. Así que lo que estás pasando hoy en día va a ser el testimonio de mañana para muchos. Que ahí donde te señalaron, ahí donde se te levantaron, ahí donde dijeron que andabas en pecado y no era cierto, el Señor va a respaldar. Y aún, si tú has pasado por enfermedades, por tribulaciones, y has andado en pecado, déjame decirte que el Señor lo está usando, todo eso, que te toque, toda enfermedad, toda tribulación, para hacerte entender que debes de caminar bajo la voluntad de Él, porque fuera de Él no somos nadie ni nada. El Señor no juzga, el Señor ama. Y si el Señor no juzga y el Señor ama, nosotros también tenemos que amar y no juzgar. No somos nadie para mandar a nadie al infierno. Sino el Señor nos tiene aquí con un propósito. Para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Para que sus corazones vuelvan hacia el Señor. No para ser piedra de tropiezo para nadie. Así que en esta hora el Señor te bendiga y te guarde
Y recuerda que el Señor sabe lo que hace con cada uno de nosotros. Dios sabe lo que hace en tu vida. Dios te bendiga, te saluda tu hermana en Cristo, América. Saludos a todos y bendiciones. Hay que seguir adelante. Amén.